día 9. Hoy se supone que es una etapa relativamente llana hacia Zamora, dura por su monotonía. Estamos con las piernas bastante jodidas. Seguro que llegamos. A pesar de empezar a notar el esfuerzo de los kilómetros acumulados, nada nos impide seguir adelante con nuestro propósito. Salamanca se despierta en calma y la luna, todavía radiante, vaticina otro día cargado de experiencias. Vamos dirección a Zamora, quedarán unos 65 kilómetros. Llegamos a la primera localidad por cómodas pistas de tierra. En este antiguo lugar de veraneo del clero salmantino, considerado hoy día una ciudad dormitorio, se encuentra la iglesia de la Santa Cruz, construida en el siglo XVI. De aquí a Zamora son todo tierras de cultivo, sin apenas una sombra. Los caminos agrícolas se suceden a medida que avanzamos y el calor, hasta el momento, nos estaba dando una pequeña tregua. Ahí la máquina humana. La siguiente población es Castellanos de Villiquera, cuya iglesia de San Juan Bautista de los siglos XVI y XVII contiene en su torre un reloj solar construido en 1704. Creo que voy a aborrecer los cereales. Continuamos por pistas rurales donde abunda el cultivo de cereal y que son frecuentadas por compañeros ciclistas que nos animan a seguir disfrutando de nuestra hazaña. Muy bien. Fresquito. Que van a hacer de la Ribera Sacra. No sé. Este grupo en concreto se estaba entrenando para afrontar otra interesante ruta en la que rodar, la Ribera Sacra, donde predominan los monasterios medievales y paisajes espectaculares como los cañones del Sil. En Calzada de Valruncier contemplamos la iglesia de Santa Elena, del siglo XVI, que contiene algunos restos románicos. Bueno. Proseguimos. La que valía para hacer una foto. También utilizamos restos, catalogados la mayoría como miliarios, para ayudarnos a sacar una fotografía. Bueno, si la primera no salió bien, siempre hay tiempo de sacar 4, una segunda. 7, 8, 9. Madre mía. Estamos bordeando la autopista A66 en dirección a la tierra del cubo y el vino, donde haremos un descansito. Ahí está Wonder Woman, dale que te pego. Tiene más gasolina que un tráiler. En los siguientes 20 kilómetros rodaremos en su mayoría por una pista de gravilla que va paralela a la autovía A66. No existe en este tramo ninguna población intermedia hasta llegar al Cubo de la Tierra y el Vino, nuestra próxima parada, por lo que conviene hacerse con suministros previamente en caso de necesidad. El Cubo de la Tierra y el Vino, para nosotros un oasis gracias a su albergue Torre de Sabre, donde Filiberto y Loli nos hicieron pasar una cálida y acogedora estancia en el poco tiempo que estuvimos con ellos. Filiberto nos presentó a Moa Hassan, un caballo pura raza árabe cargado de elegancia con el que pretendía realizar la Vía de la Plata. Pocos meses después nos enteramos que pudo cumplir su gesta y gracias a ella los peregrinos a caballo pueden tener a su disposición una ruta ecuestre por la Vía de la Plata. Del Cubo de la Tierra del Vino, donde nos hemos comido un pedazo de tortillón con jamón york y una frutita a gusto del consumidor y un picadillo, y nos han dado una clase magistral de un caballo pura sangre árabe que se llama Moa Hassan. Lo dicho, no hay más que oírnos para darse cuenta de las buenas sensaciones que nos reportó el albergue Torre de Sabre. ¡Microclima! Por su parte, el calor que antes nos respetaba,
empezó a hacer acto de presencia. Menos mal que en el camino podemos encontrar formas de combatirlo. El camino nos dirige a Villanueva del Campeán, el único pueblo que encontraremos antes de llegar a Zamora. En el trayecto, algunos tramos con arena nos ralentizan la marcha, pero por suerte es poca distancia que salvamos a pie y pronto podemos disfrutar de los mobiliarios modernos que hay en las cercanías de la localidad. Estamos en Villanueva del Campeán. Quedan 18 kilómetros. Aunque el perfil es descendente, todavía queda sortear algún que otro repecho. Esta es la última subidita fuerte hasta llegar a Zamora. En la cima de uno de ellos, ya se adivina en la lejanía la bella ciudad de Zamora. Bueno, dejemos el cante para los profesionales y centrémonos en las vicisitudes de nuestra marcha, que no son pocas. Muy cerca de Zamora encontramos el monumento a las Tres Culturas, cuyo propósito es la meditación espiritual del peregrino y que se ve acompañado con su simbólico Pozo de las Promesas. Por fin, entramos en Zamora bordeando el río Duero, donde todavía se adivinan los restos del puente medieval viejo y un poco más adelante el puente de piedra, del siglo XIII. Debido a las horas de llegada, ya que ya conocíamos la localidad, apenas pudimos disfrutar en esta ocasión de la ciudad de referencia de la arquitectura románica, en la que destaca, entre otras, su Catedral de San Salvador, de los siglos XII y XIII. Nos espera la siguiente etapa, donde nos despedimos de la Vía de la Plata y comienza nuestro camino sanabres.